Sean bienvenidos todos. Estamos este domingo ya disfrutando de no tanto calor como otros domingos, y eso es bueno. Escuché por ahí que es el último domingo de canícula, así que ya esperemos que el próximo domingo ya traer suéter, chamar, no se crean. No, pero ya se va a sentir diferente y estamos contentos de estar en la casa de Dios. Y quiero dar la bienvenida a las personas que hoy nos visitan por primera vez. Y quiero empezar aquí por mi lado derecho. ¿Habrá alguien que venga por primera vez en este domingo? Si ese es tu caso, levanta tu mano, queremos identificarte. ¿Alguien que venga por primera vez? Aquí tenemos a unas personas. Bienvenidos, qué gusto recibirlos hoy. Sean bienvenidos, de verdad. Lado izquierdo, ¿habrá alguien que venga por primera vez? Que este sea su primer domingo. Ahí atrás tenemos a una persona. Bienvenida, qué gusto que nos visites el día de hoy. Siéntanse en casa, estamos contentos de que nos visiten el día de hoy. Y antes de comenzar, quisiera que te tomaras 30 segundos, te pusieras de pie, saludaras a las personas que tienes a tu alrededor, te presentes con ellos, le digas qué bueno que estás aquí, mi nombre es fulano de tal y me alegra verte este domingo. Y bien, tengo un pequeño anuncio. Estamos contentos porque hoy estamos por inaugurar el cunero, reinaugurar el cunero. Y estamos contentos por eso. Hay un equipo de hermanas, de mujeres aquí en la iglesia que van a cuidar a los niños de 0 a 2 años, ¿sí? Entonces, esto lo hacemos con mucho amor para que si tú eres mamá o papá y tienes tu bebé de 0 a 2 años, ahí va a haber un equipo de personas que van a cuidar a tu bebé para que tú puedas estar escuchando el mensaje. Y damos gracias a Dios por eso. De verdad, gracias a Dios por este equipo que hoy es su estreno, así que estamos muy contentos por eso. Excelente, dale un aplauso a Dios. Créeme, es una bendición eso. A las mamás que sus hijos ya tienen más de 2 años saben que ya hay una clase de Abba Kids para sus niños de 3 años en adelante. Y para las mamás que dicen, no, pues yo tuve a mi hijo de 0 a 2 y no había cunero, créeme hermana, tú ya estás en cinta negra, tú ya estás en otro nivel, ¿verdad? Porque sabemos que es difícil eso, pero gracias a Dios que hoy ya tenemos ese ministerio. Y bien, iglesia, continuamos con nuestra serie acerca del Sermón del Monte. Quiero decirte que hoy es uno de esos mensajes que uno dice, Señor, ¿de verdad tú quieres que predique esto? ¿No será que quieres dirigirme en otra dirección, sobre hablar sobre, no sé, los 5 pasos para ser felices o algo así? Porque es un tema duro, es un tema fuerte, es un tema controversial, pero es un tema sumamente necesario para nuestra vida, para nuestras almas. Y sabes, esta es una de las cosas en las que, positivamente hablando, te encuentras cuando abrazamos la predicación verso a verso. No escogemos el tema nosotros como pastores, el tema nos escoge a nosotros, o Dios escoge el tema, porque lo que estamos haciendo es estudiando de una manera detallada todo lo que Jesús habló en el Sermón del Monte. Entonces nos topamos con este tema. Nosotros no elegimos el tema hoy, sino que de alguna manera el Señor, en su providencia para su iglesia, quiere que este tema se exponga, y nuestra oración es que podamos hacerlo de la manera más fiel posible. Es por eso que la forma de predicación de Abba es expositiva, porque creemos que no es la única forma de predicar, pero sí creemos que es la forma más fiel de presentar lo que la Biblia dice, y no lo que nosotros decimos o lo que nosotros quisiéramos que dijera, sino lo que el texto dice. Y lo hacemos porque creemos en la suficiencia de las Escrituras. Creemos que un hombre puede tener relevancia o hablar bien, pero no puede hacer lo que la palabra de Dios puede hacer. La palabra de Dios es poderosa, que convierte el alma. Y aunque hay temas como el que día de hoy que vamos a hablar, que para muchos puede ser incómodo, para otros puede ser doloroso, o para otros puede remover algunas fibras del corazón, la realidad es que creemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía y siempre es usada por Dios para traer el fruto que Él quiere para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos. Así que ya sea el caso que tú seas un hombre o una mujer soltero o soltera, estés casado o estés divorciado, este tema es para ti. Así que
Vamos a orar para entrar al tema de hoy. El tema de hoy es el adulterio, el divorcio y el matrimonio. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sale? Oramos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú estás aquí con nosotros y eso es lo que hace que esta reunión sea tan maravillosa. Que tú estás en medio de tu pueblo. Tú estás aquí escuchando las alabanzas, gozándote con nosotros. Tú estás aquí también cuando nos saludamos en esta armonía que hay como iglesia, cuando nos servimos los unos a los otros, pero también estás aquí mientras nos sentamos y con atención escuchamos lo que tú tienes que decirnos. Señor, permíteme hablar y exponer lo más fiel posible lo que tú has dicho para tu iglesia. Señor, no permitas que yo venga con alguna torpeza en mis labios, Señor, sino que usa esta palabra para sanar, para edificar, para corregir y para dar dirección a tus hijos. Señor, yo creo que tu palabra nunca vuelve vacía y que es poderosa. Ahí está mi confianza, Señor, en lo que tú quieres y harás con tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, dicho el tema, quiero explicarte un poquito mi bosquejo, cómo vamos a ver 5 puntos, y esto lo hago para no perderme yo y que tú no te pierdas tu atención también. Y si tú haces notas, las puedas tener de antemano ahí. Lo primero que vamos a ver es qué es el adulterio según las Escrituras. Segundo, vamos a ver el peligro del adulterio. Tercero, vamos a ver la solución que Jesús ofrece ante el adulterio. Después, como número 4, vamos a ver el marco bíblico del divorcio. Y como 5, vamos a ver la preeminencia del perdón. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ir paso a paso. Acompáñame a Mateo capítulo 5, versículo 27 al 32. Y mientras lo buscas, quiero darte una pequeña introducción sobre dónde estamos situados en el Sermón del Monte. Quiero recordarte que el Sermón del Monte es un extracto o un resumen de toda la enseñanza central de Jesús. Algunos teólogos lo ven así, como que Mateo recopiló toda la enseñanza central de Cristo y la puso en este sermón. Otros creen que literal Jesús subió a un monte, abrió su boca y enseñó todo este sermón que abarca dos capítulos, del capítulo 5 al capítulo 7. Entonces es un sermón extenso, pero es un sermón maravilloso que demuestra quién es Jesús, su autoridad, y que está centrado en demostrar cuáles son las características y el carácter de aquellos ciudadanos del reino de Dios. Jesús está hablando acá acerca de cómo entra alguien al reino de los cielos. No sé si tú recuerdas, hace unos domingos hablamos acerca de las bienaventuranzas y dijimos que la primera bienaventuranza es la puerta de entrada para todas las demás. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo que Jesús está diciendo acá es que para entrar a este reino necesitamos entrar reconociendo nuestra pobreza y nuestra bancarrota espiritual. A diferencia de lo que creían los judíos de este tiempo, que ellos se sentían ricos y llenos de obras y se sentían como personas a las que inclusive podían reclamarle a Dios, Jesús, en contraste a este pensamiento, él dice: bienaventurados los que tienen pobreza espiritual, los que reconocen esa pobreza espiritual, de ellos es el reino de los cielos. Y esto es antagónico porque la enseñanza del mundo o la religión dice que el hombre más bueno ese es el que se gana el cielo, el que hace mejores cosas, el que es mejor persona, ese es el que de alguna manera puede tener algún lugar en el cielo. Pero Jesús viene a contradecir esa enseñanza y decirnos que el que tiene acceso al reino de los cielos es aquel que reconoce justamente que no puede hacer nada, que está perdido, que no tiene nada en él que realmente le pueda ofrecer a Dios y por lo tanto necesita a un Salvador. Entonces, partiendo de ahí, Jesús empieza a hablar de estas bienaventuranzas y estas características del carácter de un ciudadano del reino de Dios. Después entramos a una sección que iniciamos hace 2 domingos, donde Jesús empieza a decirnos que Él no viene a quitar o abrogar la ley, como muchos han pensado, que ahora la ley ya no está vigente, los 10 mandamientos ya no sirven para nada. Mucha gente piensa, porque Jesús vino y ya no necesitamos la ley. Yo quiero decirte esto: la ley sigue vigente, obviamente, sobre todo para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Un día el mundo va a ser juzgado de acuerdo a esa ley perfecta de Dios. Hemos hablado mucho de esto, inclusive desde la serie pasada de los Gálatas, donde dijimos cuál era el propósito de esa ley. El propósito de la ley era demostrar nuestra pecaminosidad. El propósito de esta ley es
demostrar que estamos en una bancarrota espiritual. Demostrar que nosotros no podemos agradar a Dios por más que nos esforcemos. Por eso necesitamos un Salvador. Ahora, en esta sección de la que te hablo, Jesús empieza a reinterpretar la ley. Porque la enseñanza común entre los judíos era que si el hombre se esforzaba lo suficiente, pudiera alcanzar la justicia de Dios. Es por eso que los maestros, los rabinos de ese tiempo enseñaban esto, que pusieran atención en los mandamientos para esforzarse lo suficiente y poder cumplirlos, y entonces ganarse la aprobación de Dios. Pero ahora Jesús está por decir 6 veces: ustedes han oído esto, mas yo les digo esto otro. ¿Qué significa eso? Jesús empieza a reinterpretar la ley, la interpretación correcta. Estos religiosos del tiempo de Jesús habían de alguna manera bajado el estándar de Dios, haciendo posible que el hombre lo alcanzara con sus esfuerzos humanos. ¿Recuerdas al joven rico? Él es una demostración perfecta de este pensamiento recurrente en ese tiempo. Este joven dijo: yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús, identificando el corazón de este hombre, le dice: ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice la Biblia que este hombre se entristeció en su corazón y se fue. ¿Por qué? Porque él llegó con esta arrogancia de: yo he guardado todos los mandamientos, yo he tenido una obediencia perfecta y no tengo nada más que cumplir. ¿Qué debo hacer para accesar al cielo? Y Jesús le demuestra con esas palabras que ni siquiera el primer mandamiento había cumplido: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Su Dios era su riqueza, su Dios eran sus posesiones. Por eso, aún teniendo a Cristo frente a él, él se da la vuelta y escoge sus riquezas, y de esa manera demuestra que realmente su corazón amaba más las riquezas de este mundo que a Dios mismo. Entonces, viendo esto, nos podemos hacer la pregunta, como los discípulos le dijeron a Jesús: entonces, ¿quién puede ser salvo? Si este joven rico, que había sido obediente y que aparentemente a los ojos de la sociedad era perfecto, y no puede ser salvo, entonces ¿quién puede ser salvo? Y Jesús responde: para el hombre ciertamente es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Amén. La salvación es de Dios. Dios es el que nos salva. Nosotros somos los que estamos perdidos. Y Jesús, en esta parte del Sermón del Monte, él pone el estándar correcto sobre la ley. Por ejemplo, hace 2 domingos que predicaba Ezequiel, hablaba acerca de la ira y el enojo. Y Jesús dijo: ustedes han oído, no matarás, pero yo les digo que todo aquel que le dice a su hermano tonto, estúpido, o que tiene ira sobre su hermano, ya es acreedor al castigo. Qué fuerte esto. Jesús lo que está diciendo es: ustedes creen que Dios nomás se fija en las acciones. No, a Dios le importa el corazón. Dios ve el corazón. En otras palabras, no solamente es la acción de matar, sino el deseo que hay en los corazones de matar. Entonces pareciera que Jesús sube el estándar de la ley. No, no lo sube, lo pone donde debe estar. Porque el propósito de Jesús en esto es demostrarnos que según la interpretación correcta de la ley, ningún hombre se salva. Porque puede ser, hermanos, que aquí, dando un ejemplo, según la enseñanza de Jesús, quizá tú y yo no hayamos matado a alguien físicamente, pero ¿cuántos no han tenido ganas? Y lo que Jesús profundiza en esto es que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús está demostrando a través de este sermón que el problema del hombre no son sus acciones, el problema está en el corazón. Es más grave de lo que pensamos. Las acciones son la punta del iceberg solamente. Es lo que se alcanza a ver. A veces como iglesia o como cristianos nos fijamos o nuestra mirada solamente está en no hacer ciertos pecados o no caer en ciertas cosas que son visibles, pero no cuidamos nuestro corazón. Hay una serie que tú la puedes buscar en YouTube que dimos hace unos años aquí en la iglesia, que se llama Esas Pequeñas Moscas, y hablamos sobre eso. Como a veces atendemos a ciertos pecados que delante de la gente son muy escandalosos y cuidamos nuestra vida de no cometerlos, pero pecados como el chisme, la mentira, la soberbia, muchas veces los dejamos pasar y contaminamos nuestro corazón con eso, y no nos damos cuenta que esos también son pecados que carcomen nuestra alma. Algo muy similar estaba pasando acá. Estos judíos, al escuchar esta enseñanza de Jesús,
no matarás, pero yo os digo, todo aquel que habla estas palabras contra su prójimo, todo aquel que maldice a su prójimo, todo el que le da rienda suelta a su ira contra su prójimo, es como si hubiera matado en su mente. Y para Dios es importante esto. A Dios no solamente le interesan nuestras acciones, sino el corazón. Y cuando hablamos del corazón, de esa punta del iceberg que les digo, según los que estudian estos glaciares, un 30% de un iceberg es lo que ves arriba, es lo que es totalmente el iceberg. El 70% está abajo. Así es nuestro corazón y las acciones. Muchas veces hacemos y decimos algo que está demostrando un problema mucho más profundo que está en nuestro corazón. Vuelvo a repetir, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Si nuestra boca está saliendo maldición y hablamos mal siempre la gente y queremos contaminar haciendo malos comentarios de las personas, el problema no está en sí en la palabra que estoy diciendo, sino en el corazón que tengo. Y claro que a Dios le importa nuestro corazón. Bueno, 6 veces Jesús dice esto: habéis oído, mas yo os digo. Y lo que hoy vamos a ver está en el versículo 27, acompáñame. Jesús está otra vez dando o reinterpretando la ley en esto. Dice: han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Ese es el 6º mandamiento de la ley de Moisés, que se encuentra en Éxodo capítulo 20. De los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo, este es el 6º. No cometerás adulterio o no cometerás inmoralidad sexual. ¿Qué es el adulterio según las escrituras? Bueno, hermanos, el adulterio es el hecho de que una persona cometa o tenga relaciones sexuales con alguien que no es su esposo o no es su esposa. Es un pecado de inmoralidad sexual tan destructivo que tiene consecuencias garrafales. A causa del adulterio se han destruido vidas, familias. El adulterio puede tener consecuencias, según la escritura, inclusive de la muerte física. Es algo que como iglesia tenemos que tomar muy en serio. Ahora, si leemos todo el pasaje del 27 al 30, dice: pero yo os digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Vamos a la primera parte. Ya definimos lo que es el adulterio según las escrituras, pero quiero hablarte también de cómo la Biblia desde el Antiguo Testamento hace advertencias sobre el adulterio. Fíjate lo que dice Levítico 20, versículo 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Y quiero explicarte cómo era esto. Si eran sorprendidos en el acto de adulterio, los agarraban a los dos de las greñas, lo anunciaban al pueblo, lo sacaban afuera del pueblo y todos agarraban una roca y hacían un lapidamiento de ellos. Los mataban a rocazos hasta que quedaban cubiertos sus cuerpos de piedras. Así de severo. Y cuando tú vas a Levítico y sigues leyendo, te das cuenta que Dios dice: porque así vas a erradicar el mal del pueblo. O sea, así vas a erradicar a las personas de este mal. Lo van a ver y van a temer de no hacer eso. El problema es que el pueblo interpretó que solamente era la acción, pero Dios iba más profundo, el corazón, el deseo. Y eso es justamente lo que Jesús dice acerca de este mandamiento que interpreta correctamente. Pero yo os digo que el que mira con pasión sexual a una mujer. Esta versión lo dice así, pero por ejemplo la Reina Valera dice: el que codicia a una mujer en su corazón. Y esto habla de una mirada lujuriosa, de una mirada con deseo, de algo que deseas a través de los ojos. Porque tenemos que distinguir esto de la tentación sexual. Una cosa es que una persona pueda ser tentado y no pecar, y otra persona es diferente, que una persona pueda ser tentado y ceder a la tentación. No estoy refiriéndome a que alguien mire, ya pecó, ya adúltero, ya es un adúltero porque volteó. No, una persona que mira y empieza a desear, empieza a hacer uso de su imaginación con esa persona a tal grado que se crea una historia en su mente.
a tal grado que eso lo empieza a desear. A eso se está refiriendo Jesús. De hecho, esta palabra deseo también habla no solamente de un contexto de inmoralidad sexual. Nosotros como seres humanos tenemos deseo a causa de nuestros ojos y de nuestra imaginación. Dice la Biblia en Eclesiastés que el ojo humano no tiene llena, no se sacia. Vemos algo y lo empezamos a desear. Y eso empieza, hermanos, a carcomernos por dentro a tal grado de que empezamos inclusive a hacer a un lado a Dios por el deseo que tenemos sobre una cosa o sobre una persona. Entonces, aquí es donde está el pecado. Para Dios, el hecho de que una persona mire con lujuria a otra, y no estamos refiriendo solamente de un hombre a una mujer, sino también de una mujer a un hombre, ya cometió adulterio en su mente, y eso es pecado delante de Dios. Si te fijas, hermanos, qué profundo es esto, porque Dios no solamente está haciendo énfasis en la acción, sino en lo que nadie puede ver más que Él. Porque la obra de Dios es transformar corazones con el poder de su palabra y de su Espíritu Santo, de tal manera que este hombre, esta mujer, puedan empezar a desear a Dios y desechar todo aquello que ofende a Dios de una manera voluntaria. La vida cristiana se trata de eso. No es una lista de cosas que no puedes hacer. Mucha gente sigue viendo la vida cristiana así, religiosamente. Como, no puedo hacer esto. No, la vida cristiana es la vida de Dios dentro de nosotros, llevándonos a hacer la voluntad de Dios por amor, deseando a Dios, deseando obedecer sus mandamientos, porque sus mandamientos son santos, son puros. No estamos aquí como un conjunto de gente para reprimir todo lo que un ser humano debe hacer o no debe hacer. Estamos aquí por el poder del Espíritu de Dios, hermanos. La iglesia, el pueblo de Dios, es un pueblo redimido por la sangre de Cristo, y al mismo tiempo un pueblo que tiene vida, la vida de Dios en él. Quiero que vayas conmigo a Proverbios capítulo 7. Y que veas los peligros del adulterio. Lo voy a leer en la NTV. Proverbios capítulo 7, versículo 1 dice: Hijo mío, sigue mi consejo, atesora siempre mis mandamientos, obedece mis mandatos y vive, guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. Quiero que veas aquí consejo, mandatos, instrucciones, todos apuntando hacia la palabra de Dios. Entonces son sinónimos de las escrituras. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar los mandamientos. Todos somos tentados en esto. Vivimos en un mundo sobresexualizado. Todo se trata de sexo o inmoralidad sexual y dinero. Eso es lo que gobierna este mundo: el dinero, o el amor, o el materialismo, o la inmoralidad sexual. Piénsalo. Ve las series, ve las películas, ve el arte, ve la música. Todo se gobierna por esas dos cosas. Y tú y yo vivimos en este mundo. Estamos aquí, no somos de aquí, pero estamos aquí. Es muy fácil contaminarnos con esto. Es muy fácil que podamos ser permeados por esto y pensar del adulterio como algo muy ligero. Pero qué importante es que atendamos la exhortación de Jesús y la interpretación de Jesús para que el temor de Dios venga sobre nuestros corazones. Porque lo único que nos puede librar de caer en esto, hermanos, es la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y si alguien se siente lo suficientemente fuerte para decir: a mí nunca me va a pasar esto, también la Escritura dice: el que diga estar firme, mire que no caiga. Así que hoy no hay para llevar, es para comer aquí, es para todos. Aunque tú no estés casado o casada, te quiero decir esto: si tú no vives tu vida en una pureza sexual ahorita que no estás casado o casada, el matrimonio no va a cubrirte eso. Muchos tienen la idea errónea de que, bueno, estoy adicto a la pornografía, pero yo sé que cuando me case eso se me va a quitar. Va a empeorar tu situación. Esas cosas atiéndelas antes. Sí, disculpa esta palabra que voy a usar, no la uso mucho, pero de acuerdo al texto, si tú vives una promiscuidad constante, si tú tienes relaciones sexuales o has tenido muchas relaciones sexuales con tus novios o tus novias, o inclusive con personas que a veces ni conocías,
y tú piensas que eso va a parar automáticamente cuando te cases, quiero decir, no es verdad, te estás engañando. Esto no es así. El tema de la fornicación es algo muy profundo. La Biblia dice inclusive que el que se une su cuerpo a otra persona se une con esa persona. Hasta es un tema espiritual. Entonces, ¿qué es importante con esto? Que vayamos a Cristo, porque dice la Biblia que el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia y hay restauración y perdón. No me quiero adelantar, pero tenía que decirte esto para decirte que no pienses que porque no estás casado o casada este tema no es relevante para tu vida. Tú puedes salvar tu matrimonio, por así decirlo, de caer en adulterio guardándote ahorita que eres una persona soltera. Si ahorita que eres un soltero, una soltera, tú te guardas de estas cosas, vives a Dios con fidelidad en tu sexualidad, créeme, y te casas con una persona que va en la misma dirección, tienes muchas posibilidades de no vivir en esta situación. Avancemos. Versículo 3 de Proverbios 7. Átalas a tus dedos como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón. Está hablando del consejo, de la instrucción. Dice el verso 4: ama la sabiduría como si fuera tu hermana, y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia. Quiero que veas el contexto de esto. Está hablando de mandamientos, ordenanzas, instrucciones, de sabiduría. Está hablando de inteligencia. Pero fíjate el contexto. ¿Para qué adquirir todo esto? Verso 5. Deja que ellas te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral. Está hablando del contexto del adulterio y de la fornicación. Hermanos, dije hace un momento, la única manera en la que nosotros podemos ser librados de esto, de esa tentación y salir victoriosos, es que la palabra de Dios sea la prioridad en nuestra mente, en nuestro corazón. En medio de una generación adúltera, en medio de una generación que celebra el adulterio, que celebra la fornicación, de gobiernos que celebran la fornicación y el adulterio, lo único que nos puede sacar de esto es la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. No te preocupes, yo sabía que no iba a haber muchos amenes en esta predicación. No tengo ningún problema con eso. Es preferible que lo reflexionemos en nuestro corazón. Verso 5: deja que estas ordenanzas, que la inteligencia, que la sabiduría te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral y de escuchar las adulaciones de una mujer promiscua. Por favor, no pienses que este texto está hablando solo de las mujeres, ¿sí? Está hablando también de los hombres. El tema aquí es estar con una persona que no es tu cónyuge, de cometer inmoralidad sexual. Entonces, aquí no importa el sexo, si eres hombre o mujer. La advertencia, la exhortación es para ambos. Verso 6: mientras estaba junto a la ventana de mi casa, dice el proverbista, mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos. ¿Quién es alguien ingenuo? Alguien que no tiene la inteligencia y la sabiduría que hablábamos hace unos versos atrás. Según Jesús en el capítulo 7 de Mateo dice: a todo hombre que escucha mis palabras pero no las pone por obra, le considera un hombre falto de entendimiento, o sea, un ingenuo. Por lo tanto, podemos deducir que estos ingenuos de los que está hablando Proverbios son aquellos que a lo mejor escuchan y saben, pero no llevan a la práctica esto. Vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba sentido común, le faltaba inteligencia. O sea, el cuate andaba como que a mí no me acaba de pasar esto, yo soy Juan Camaney. Dice, cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo, al anochecer, mientras caía la densa oscuridad. La mujer se le acercó vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada. Parece que está describiendo a Rubí, ¿verdad? De esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Es una novela, no estoy hablando de una persona en particular. Suele frecuentar las calles y los mercados, ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó, y mirándolo con descaro le dijo: acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente al que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estabas. Fue el destino, fue Dios, ¿verdad? Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. Le he perfumado con mirra, aloes y canela.
Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer, disfrutemos de nuestras caricias. Ahora que mi esposo no está en casa, se fue de viaje por mucho tiempo, se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Dice la Biblia, un capítulo anterior, el capítulo 6, que la mujer caza la preciosa alma del hombre. Y vuelvo a repetir, no estamos hablando exactamente o específicamente del sexo femenino, sino de esta trampa de la inmoralidad sexual, la trampa del adulterio. Él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. Fíjate cómo lo considera la Biblia. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costaría la vida. Por eso, por toda esta advertencia, dice: por eso, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras de ella. No anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos. Numerosos hombres han caído en sus garras. Su casa es el camino a la tumba, su alcoba es la guarida de la muerte. Hermano, ante estas advertencias, tú y yo no podemos andar por ahí diciendo: no me va a pasar a mí nunca, yo puedo con esto. Yo me atrevo a decir que puede haber personas hoy aquí que han estado quizá teniendo conversaciones incorrectas en sus redes sociales y que quizá han pensado: como yo no he cometido el acto físico de adulterio o de engañar a mi esposo o a mi esposa, no tengo ningún problema. Nadie puede decir que yo le he fallado a mi cónyuge. Yo te quiero decir, según la enseñanza de Jesús, la intimidad emocional con una persona que no es tu cónyuge es la antesala de la intimidad física, por lo tanto, del acto físico del adulterio. Si tú estás teniendo conversaciones con un hombre que no es tu esposo o con una mujer que no es tu esposa y le estás contando tu vida, a no ser que sea una consejería matrimonial donde esté un pastor y a más personas, porque nunca hacemos eso aquí en la iglesia, a no ser que sea en ese contexto, tú estás cayendo en una trampa, porque la antesala de la acción pecaminosa es este pecado oculto de estar ya teniendo conversaciones e intimidad emocional y llevando tu imaginación al acto. La advertencia de hoy también es que si eso está sucediendo en tu vida, tienes que parar, venir al Señor en arrepentimiento, porque este tema, hermanos, es sumamente delicado. Mira, la Biblia es clara: ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Y quizá alguien pueda decir: pastor, usted está diciendo que entonces si alguien ha cometido esto no tiene perdón. No, claro que hay perdón. Claro que hay perdón, pero para llegar al perdón hay que arrepentirse. Hay que arrepentirnos de nuestro pecado, y para arrepentirnos hay que reconocer que hemos pecado. Y eso conlleva muchas veces vergüenza. Pero yo conozco personas que han abordado el tema de la vergüenza, que han tomado el trago amargo de la vergüenza, pero Dios los ha librado de estas garras, porque hay restauración en Cristo. Y gloria a Dios por esas personas. El tema del adulterio, hermano, no sucede de la noche a la mañana. Hay un proceso. Y como te decía hace un momento, inicia muchas veces como este muchacho ingenuo que pasaba por ahí, y ahí estaba la tentación, y él pensaba que no le iba a agarrar hasta que se abrió una oportunidad. Empezó una seducción con palabras, con miradas, el coqueteo. Si tú estás casado o casada y tienes esto con un hombre que no es tu esposo o una mujer que no es tu esposa, yo quiero decirte, delante de Dios tú estás pecando. Sé que es duro lo que estoy diciendo, pero como pastor te lo tengo que decir. Todo eso solamente le corresponde a tu esposo o a tu esposa. Sé que, hermanos, en estos planos nadie se levanta pensando: hoy voy a engañar a mi esposo, voy a engañar a mi esposa.
pero vivimos en un mundo sobresexualizado. También hay personas que han adoptado esto, como dije hace un momento, desde que eran solteros o solteras, y lo traspasan al matrimonio. Y quizá durante un tiempo pueden como guardarse de esas cosas, pero al tiempo, cuando su matrimonio no empieza a funcionar como ellos quieren que funcione, entonces empiezan a darse la oportunidad, porque empieza el engaño de la serpiente. Tú te mereces a alguien mejor. Mira todo lo que tú haces. Te mereces un mejor hombre que este. Te mereces una mujer mejor que esta. Tu vida sería más feliz si tuvieras otro hombre, si tuvieras otra mujer. Y empieza el engaño del enemigo ahí. Hermanos, solamente la sabiduría de Dios y el poder del Espíritu Santo pueden librarnos de eso. ¿Cuál es la solución que Jesús ofrece respecto a esto? Ve conmigo al versículo 29. Por lo tanto, de Mateo capítulo 5, versículo 29. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Hermanos, Jesús se está contradiciendo, ¿no? Porque si acabamos de decir que este es un tema del corazón, ¿por qué ahora Jesús habla de las partes del cuerpo? Porque la realidad, hermanos, es que también los que son tuertos o mancos pecan. La automutilación no es la opción de Jesús. Jesús no nos está invitando a decir, sáquense los ojos porque son pecadores, córtense las manos. Aquí habría ciegos y mancos. ¿Y de qué serviría si nuestra imaginación seguiría pecando? No, lo que Jesús está usando aquí es una de las formas en las que él enseñaba, con una hipérbole, una exageración, para mostrar lo radical que tenemos que ser contra este pecado de adulterio. Jesús está invitándonos a ser radicales. Jesús lo que nos está diciendo es, esa parte de tu vida tiene que morir, y es preferible que muera esa parte de tu vida que seas condenado en el infierno. Satanás es astuto, y cuando él viene a tentar, él te muestra un espejismo y te dice, mira, tus amigos han pasado por esto y les ha ido bien. Mira, tu abuelo tuvo 7 mujeres y no le pasó nada. Se le juntaron ahí en el velorio, pero no pasó de eso. Es astuto. Y te voy a decir una cosa, regresando al ejemplo del abuelo, que no estoy diciéndolo por alguien en específico. Quizá en el juicio de los hombres aparentemente no pasó nada, aunque el adulterio siempre trae destrucción en la familia. Pero delante de los ojos del juez justo y perfecto, si una persona no se arrepiente de sus pecados, será juzgado en el gran juicio del trono blanco, donde Dios no hace ni acepción de personas, pero también no da por inocente al pecador. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No nos equivoquemos. Si tú y yo estamos cayendo en esa trampa del enemigo donde no pasa nada, nadie te ve, mientras no te descubran, entonces estamos ignorando quién es Dios. Y ese es nuestro principal problema. No sabemos quién es Dios. No sabemos que Él es santo, que Él es justo, que Él es perfecto. No sabemos que realmente Él es el Señor. Y ese es nuestro principal problema. Porque si conociéramos realmente al Señor y nos sometiéramos a su señorío, esto, hermano, sería algo que nos llevaría a someternos a Dios voluntariamente, en oración, en humildad y en dependencia de Dios. Entonces, ¿no es la automutilación? Jesús quiere que seamos radicales, que cortemos relaciones, que exageremos si es necesario con este tema. Si tú estás joven, si tú estás en una relación de noviazgo donde han cruzado la línea y están teniendo relaciones que no deben de tener, sexuales,
Es preferible que termines esa relación, pidas perdón a Dios y esperes en el tiempo de Dios. Si tú estás casado o casada y estás teniendo una aventura, ya sea emocional o literal, yo quiero decirte, hoy Dios en su misericordia y en su gracia, o una de dos, o está haciéndote esta exhortación como una advertencia, o dos, te está llevando realmente al arrepentimiento de lo que ya has estado haciendo. Podemos escapar de los ojos de los hombres, pero no de los de Dios. Este mensaje no es para condenar a nadie. Este mensaje es para que recurramos a la gracia de Dios y al perdón que Jesús ofrece cuando nos arrepentimos y creemos en Él. Nosotros hemos visto en la iglesia verdaderas restauraciones del pecado de fornicación y adulterio, porque es posible con el poder de Dios y de su palabra. No es un proceso fácil, pero es posible en Cristo. Ahora vayamos al versículo 31, donde ya Jesús empieza a hablar acerca del divorcio. Y vamos a ver qué es esto de la famosa carta de divorcio. Versículo 31 de Mateo 5 dice: han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Lo que está hablando aquí Jesús es directamente lo que Moisés escribió en Deuteronomio capítulo 24. Ahorita vamos a ir para allá. Pero quiero explicarte qué es esto de la carta de divorcio. Era un documento que en este caso, en este contexto del pueblo de Israel, los hombres podían expedir cuando su esposa había hecho algo que a ellos no les agradaba. Miren, en este tiempo había dos escuelas de pensamiento en cuanto a los rabinos. Una escuela conservadora que apoya lo que Jesús está diciendo acá acerca de que solamente podían dar carta de divorcio por el pecado de inmoralidad sexual. Pero la otra escuela de pensamiento rabínica era que el hombre podía dar carta de divorcio o de repudio por cualquier cosa que él no quisiera de su mujer, al grado de que si se le habían quemado los frijoles y a él no le habían gustado la salsa y los frijoles, le daba una carta en su mano y la despedía de su casa. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál escuela creen que era más famosa y conocida? ¿La primera o la segunda? Eso tú lo puedes ver en Mateo 19, ahorita vamos a ir también ahí. Entonces, la mayoría de los judíos hacía esto. Cuando su esposa hacía algo que no les gustaba, ya sea la cocina, que cometía un error, que era imprudente en algo, inmediatamente les pedían una carta, la ponían en sus manos y órale, vámonos. Hermanos, el pecado siempre va a distorsionar la imagen de Dios en nuestras relaciones, en las personas. Ahorita vamos a llegar un poquito más a eso, pero esta carta de divorcio era esto. Ve conmigo a Deuteronomio 24, versículo 1. Vamos a ver lo que Moisés dice sobre esto. Dice Deuteronomio 24, verso 1: cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido, la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido despreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Escucha esto, la gente desde el Antiguo Testamento se divorciaba. Y cuando Moisés escribe esto, su propósito no es ni alentar el divorcio, más bien regularlo. Te explico por qué. En una sociedad meramente machista, donde la mujer no valía absolutamente nada y era tratada como un objeto, como un mueble en la casa, una manera de dignificar a la mujer era darle una carta de divorcio para que ella pudiera por lo menos tener esa carta y que le valiera para casarse con otra persona. Porque si una mujer no tenía la carta,
no podía casarse y como en ese tiempo las mujeres no tenían manera de producir, ellas dependían totalmente del esposo, entonces prácticamente desgraciaban la vida de una mujer a la que no le daban carta de divorcio y la abandonaban. Quedaba totalmente relegada en la sociedad. Una manera de dignificar a la mujer fue esto que Moisés permitió, para regular esto, no para aprobarlo, ni para aplaudirlo, ni para decirle, si quieren divorciar, mira, háganle así. No, fue algo que se permitió como una forma de dignificar esto. Ve conmigo a Mateo 19. Mira, aquí hay un grupo de fariseos que quieren ponerle un 4 a Jesús, quieren encontrarlo en algún error, en alguna falta, a ver qué va a decir Jesús respecto a este mismo tema del divorcio. Fíjate, Mateo 19, versículo 3. Dice, unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? O sea, como enseñaban los rabinos, como era la costumbre en ese tiempo, de que no me gustaste, la que sigue, ¿no? Jesús respondió. Fíjate la respuesta de Jesús. Hubiera sido más fácil decir, no, mano. O sabes que no te quiero responder. No, Jesús responde con otras preguntas. Dice, ¿no han leído las escrituras? O sea, ¿no sabes lo que la Biblia enseña? Ahí está escrito que desde el principio, ¿desde cuándo? O sea, el origen, Génesis. Desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Ahí está el diseño divino, un hombre y una mujer para que cumplan el plan de Dios. Verso 5, y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. La respuesta de Jesús ante esta pregunta del divorcio es: Jesús les plasma, les recuerda el diseño divino del matrimonio, esta institución que Dios estableció como parte de su plan para nosotros. Hermanos, el matrimonio no es idea de los hombres, de la sociedad. El matrimonio es un diseño divino y como un diseño divino funciona. Lo que no funciona son nuestros corazones pecaminosos. Eso es lo que no funciona. Los matrimonios que fracasan no fracasan por el matrimonio, fracasan por el pecado. Esa es la realidad. Nos hacemos pedazos cuando quitamos a Dios de la ecuación del matrimonio. Nuestros egos luchan. En lugar de luchar el uno por el otro, luchamos el uno contra el otro. Nos hacemos pedazos, nos ofendemos con todos estos pecados que Jesús ya había dicho. Aquel que le diga tonto a su hermano, es lo que hacemos en el matrimonio. Nos echamos en cara las cosas y luchamos con una guerra como si fuéramos enemigos. El matrimonio funciona, lo que no funciona es nuestro corazón. Nuestro corazón necesita ser redimido por la sangre de Cristo y ser gobernado por el Espíritu Santo para poder tener matrimonios sanos. Hermanos, ni la psicología, ni el Dalai Lama, ni el yoga, ni ninguna otra cosa puede salvar nuestros matrimonios más que el poder de Dios. Jesús responde con el diseño del matrimonio. Lo que Dios une, no lo separa el hombre. Y como lo hemos dicho en las clases de matrimonios que tenemos en grupos, siempre habrá cosas que quieran dividir tu matrimonio. Y el primero de ellos eres tú mismo. Tu egoísmo es tu principal enemigo. Nuestro corazón pecaminoso es el principal egoísmo, es el principal enemigo que quiere dividir nuestros matrimonios. Y como el diseño del matrimonio es algo que glorifica a Dios, que Dios lo estableció, por eso hay una guerra campal contra los matrimonios. Y como iglesia no podemos pasar desapercibido esto. No podemos ir por la vida haciéndole la. Hay una guerra contra los matrimonios. Hay una lucha real. Y necesitamos tomar las armas que Dios nos ha dado en su palabra, las cuales son espirituales y poderosas en Dios, como la oración, el ayuno, el edificarnos mutuamente. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia con tu esposa o con tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que se pusieron de acuerdo para leer un libro juntos y crecer juntos en algún tópico bíblico? Mira, ahorita en la primera me salí ahí a la librería
y le dije a Ezequiel, ¿qué libros del matrimonio tienes? Y ya me enseñó. Mira, hay uno que se llama Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio. Buenísimo, te lo recomiendo. Hay otro que se llama Amando a tu esposa. Y ese te lo va a comprar tu esposa. Amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Cuando dos pecadores dicen acepto. Buenísimo. El matrimonio centrado en el evangelio. Felices por siempre. Ese es un devocional que pueden llevar juntos. El matrimonio que agrada a Dios. Otro que se llama ¿qué estabas esperando? Redimiendo las realidades del matrimonio. Hermanos, hay recursos. Hay tantas cosas que tenemos buenas para que podamos caminar juntos en ello. El matrimonio es el diseño de Dios, hermanos, y es santo, es algo puro, es algo agradable a los ojos de Dios. Sabemos que vivimos en esta sociedad donde el matrimonio se ha denigrado, se ha hecho algo totalmente contrario a lo que Dios ha establecido. Es por eso que hoy es tan fácil divorciarse. Antes durabas años para divorciarte, ahora ni siquiera te enteras cuando ya te divorciaron. Y eso lo único que muestra eso es el concepto que tiene el mundo del matrimonio. No sirve para nada. Es algo obsoleto. El mundo, la sociedad lo ve como algo que, cuando delante de Dios es algo santo y agradable a Dios. Pero si tú eres un soltero, una soltera, yo quiero decirte, quizá no es el tema y no quiero unir mucho en eso. Esto es tan importante que tú no te puedes casar con cualquier persona. No debes casarte con cualquier persona. Y cuando me refiero a cualquier persona, si tú amas a Dios realmente y te consideras un cristiano o una cristiana, tú debes de casarte con alguien que ame a Dios más que a ti. Y no solamente de palabras, sino que su vida muestre eso. Alguien que en su vida su prioridad sea Dios. Muchos jóvenes en la iglesia se confunden y piensan que porque la persona viene a la iglesia ya es cristiano. Mira, yo voy al McDonald's y no soy hamburguesa, parezco a veces, pero no soy hamburguesa. Estaban muy serios. Entonces, si necesito morir yo para que se rían, no le hace. No hace a una persona cristiana el hecho de ir a una iglesia cristiana. Una persona es cristiana cuando sigue las enseñanzas de Jesús. Y eso trae evidencias, frutos en su vida. Y quiero decirle a ustedes, jóvenes, no es lo mismo belleza que sensualidad. No te confundas. No te confundas. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Pero vana y engañosa es la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Hay virtudes que tú puedes encontrar en Proverbios 31. Y vamos, no es que estés buscando al hombre perfecto, a la mujer perfecta, no, pero alguien que tema a Dios. Alguien que tú tengas la certeza que ama a Dios más que a ti. Porque en el momento cuando tengas broncas, porque seguro las vas a tener en el matrimonio, cuando vengan crisis, ¿sabes qué los va a sacar adelante? Tu relación con el Señor, la dependencia que tengas del Señor y de que tu cónyuge haga lo mismo, que se agarren de Cristo y de su palabra. Es el único antídoto contra el veneno del egoísmo y del pecado del egoísmo. El evangelio. Seguimos avanzando. Jesús contestó también, verso 7. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? O sea, fíjate, estos hombres, la intención era que Jesús dijera algo fuera de orden, ¿no? A ver qué dice, para decir, ahí está el error tuyo. ¿Por qué Moisés dijo esto? Y fíjate la respuesta de Jesús. Jesús contestó: Moisés permitió, no aprobó, permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero no fue la intención original de Dios. Quiero que observes esto con atención. La Reina Valera dice: pero no fue así desde el principio.
Por eso te digo que el pecado distorsiona nuestras relaciones, porque distorsiona la imagen de Dios en la vida de las personas. Los hombres piensan menos de las mujeres y las mujeres piensan menos de los hombres. ¿Y no vive así el mundo? ¿No vive el mundo ahorita en una hiperfeminidad? El feminismo llevado a un extremo. Hermanos, cuando vemos el feminismo hay cosas muy específicas que estas campañas promueven y dicen, que uno las ve y dice, pues sí, es cierto, o sea, ha habido mucho abuso. Es cierto, ha habido muchos asesinatos de mujeres y el gobierno no hace nada. Es cierto, en muchos lugares las mujeres ganan menos que los hombres, pero eso no da permiso a que entonces hagan y violenten la sociedad a causa de defender esas cosas. Ahora sabemos que hay un montón de otras cosas que se promueven que van totalmente en contra de la palabra de Dios. ¿A dónde quiero llegar con eso? El pecado distorsiona la imagen de Dios en la vida de las personas. Ese es el pecado, lo que hace que un esposo mire menos y con menosprecio a su esposa. Es el pecado de nuestro corazón lo que hace que una mujer mire con menosprecio a su esposo y no vea la imagen de Dios en él. Es el pecado, esa dureza del corazón de la que está hablando Jesús. Ahora, el corazón se endurece, se hace inflexible, se hace frío. ¿Y qué es lo que puede regresar que un corazón inflexible, frío, duro se haga blandito nuevamente? Yo les decía en la mañana que en la antigüedad se usaban mucho los odres para tomar agua, para tomar vino. Y un odre no era otra cosa más que una piel de animal, la cual un animal le habían cortado la cabeza y las patas, y era un pedazo de piel así, sin cabeza y sin patas, cocido, y ahí echaban el líquido para poder tomar. Pero cuando un odre ya estaba viejo y le pegaba mucho el sol, se hacía duro, inflexible. Entonces cualquier cosa, inclusive cualquier otro líquido que entrara, podía reventarlo y salirse el líquido. La única manera de restaurar un odre era pasarlo por un proceso de agua y aceite, porque el agua representa en este caso la palabra de Dios, y el aceite la relación con el Espíritu Santo. Y de esa manera un odre podía volver a tener una flexibilidad y quitarse esa dureza. Cuando nuestro corazón se ha vuelto duro por el pecado en el matrimonio, cuando nos hemos ofendido tanto, cuando nos hemos dicho tantas cosas, cuando nos hemos faltado tanto, el corazón se empieza a endurecer. Quizá haya personas aquí que digan, es que usted no sabe lo que está hablando, no sabe quién es mi esposo, no sabe quién es mi esposa, no sabe lo que él me ha hecho, lo que ella me ha hecho. No sé, pero sí sé cómo es el pecado, sí sé lo que trae el pecado, y también sé que con el poder de Dios todas las cosas son posibles, que hay restauración en Cristo. Mira, muchas veces en consejería bíblica vienen las parejas y dicen, es que si usted no nos dice algo ahorita, ya vamos a tronar, porque ya no lo aguanto, esto y esto. Y muchas veces ahí mismo se están tirando, porque cada quien defiende su posición. Nadie quiere ceder, nadie quiere ser la persona que se muere a sí mismo, nadie quiere ser la persona que muere a su ego. Todos defendemos nuestra trinchera y no somos capaces de ver el verdadero enemigo, que es el pecado y Satanás, y nos vemos a nosotros como los enemigos. Es que tú no me das la felicidad que me prometiste en el altar, eres un hombre egoísta, o tú eres una mujer egoísta, tú no me das, me refrenas el amor. Porque eso es algo que hacemos muy constantemente. Te amo en la medida en la que yo me siento amado por ti. Yo pudiera hacer más por ti, pero como tú no haces más por mí, entonces no me entrego completamente a ti. Y así vive el mundo, reprimiéndose el amor, un amor egoísta, algo totalmente antagónico a lo que Jesús hizo por nosotros. Fue por la dureza del corazón que se permitió el divorcio, que se permitió esta carta de divorcio. Quiero que regreses a Mateo 5. Vamos a leer el verso 32 y es el último.
Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Ojo con eso. Y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. ¿Cómo está esto? No lo pienso hacer ni más relevante, es lo que es. Jesús está diciendo que una salida para el divorcio aquí, bíblica, es que se permita solo a causa de que haya habido un adulterio, un engaño, una infidelidad. Se le da la opción a la persona de que pueda divorciarse a causa de esto. No es la única en la Biblia. 1 Corintios capítulo 7 dice también Pablo ahí que si una mujer o un hombre que se convierte a Cristo, su cónyuge no quiere estar con él a causa de su fe, se pueden divorciar. Ha pasado y pasa. Que alguien dice: hey, yo ya no quiero estar contigo. ¿Cómo que te dices de cristiano? ¿Cómo que te dices de cristiana? Y se divorcia. Eso está en 1 Corintios capítulo 7. Pero como ahorita estamos observando específicamente Mateo capítulo 5, Jesús dice: si no es a causa del adulterio, no es una causa lícita entonces el divorcio. Ojo con eso. Si alguien se divorcia, alguien que cree en Cristo y que se considera un cristiano y se divorcia y no es por causa de adulterio, lo que estás haciendo es propagando el adulterio. Porque si tú te vuelves a casar, según Jesús, es adulterio si no es por esa causa. Y esa mujer que dejaste o ese hombre que dejaste y se vuelve a casar, según Jesús, no yo, según Jesús, es adulterio. Y es una manera de que el adulterio se empieza a propagar. Y quiero decirte algo: el tema del divorcio debe ser un tema meramente pastoral. ¿En qué sentido? Quizá haya personas aquí, inclusive que a lo mejor no son de la iglesia, pero se enteraron que iba a haber este tema y dijeron: tengo que ir a escuchar a ver qué rollo que dicen ahí, a ver si sí me puedo divorciar o no. Porque pasa que la gente anda buscando que alguien le diga lo que sí ocupaba. Ahí está. Mañana te entrego, ahí está. Pastor Ismael dijo que sí en la predicación. No, debe ser un tema pastoral. ¿En qué sentido? Tienes que hablarlo con personas que realmente te conozcan, que hayan visto tu fe. Tienes que abrir tu corazón y decir: hey, está pasando esto. Porque nuestro corazón corre rápido ante estas cosas. No me está gustando, estoy en un tiempo difícil. ¿Dónde firmo? Jamás como pastor y como iglesia te vamos a recomendar que te divorcies. Hay casos, hermanos, donde hay violencia física. Inmediatamente nosotros lo que decimos es: sepárate inmediatamente. Ha habido, hermanos, momentos en donde hemos mandado gente a una casa para rescatar a una mujer y llevarla a otra casa donde su esposo no sabe, porque la golpeaba. Y nos hemos aventado ese tiro. Ha venido aquí el esposo: ¿dónde tiene a mi esposa? Bro, la golpeaba. Estamos esperando que levante una denuncia. O sea, te digo. Lamentablemente en muchos de esos casos, y tú lo puedes ver en las estadísticas de violencia de las familias, las mujeres, aunque las golpean, regresan. La violencia física es meritoria a una separación, inclusive un divorcio, cuando el caso realmente es comprobado. Y si alguien pasa por eso, inclusive el consejo sería: ve y levanta una denuncia. El que seas hijo de Dios o una hija de Dios no te reprime el derecho que tienes como un ciudadano. Pero escucha, si tú estás oyendo esta predicación y lo único que estás escuchando es: qué bueno que me están dando una opción para divorciarme, porque yo no aguanto al Felipe, ya no aguanto al Bartolomeo. Digo, no creo que alguien se llame así, por eso es ese nombre. Quiero decirte, el problema está en tu corazón. Y sí, quizás no sepamos toda la historia, pero tienes que ir con personas de confianza. Tienes que ir con tus pastores, tienes que ir con tus líderes y hablar la situación. No tomes esta decisión a la ligera. Quizá haya personas aquí que ya estaban así a punto de. Es preferible que te separes. 1 Corintios también habla de ese panorama de separación. Es bíblico que se separen, no para ver qué les espera el destino, a ver si me encuentro a otra. No, es para separarte, para orar, meterte con Dios, ayunar,
doblar tus rodillas, examinar tu corazón y decir: Señor, ve el pecado que hay en mí. Quizá yo he dañado el corazón de mi esposa, o yo he dañado el corazón de mi esposo, y tengo que asumir mi responsabilidad y tengo que humillarme. Tengo que tomar el ejemplo que hubo en Cristo. Filipenses capítulo 2. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, siendo igual a Dios, no lo tuvo como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí está el evangelio. Se despoja de sus privilegios, se despoja de la adoración que él tenía con su Padre, para venir a humillarse a sí mismo, tomar una forma humana, y estando en la condición de hombre, hacerse un siervo, el siervo más humilde de todos, hasta ser obediente a la muerte, y la peor muerte de todas, la muerte de la cruz. El problema está en nuestro corazón. Si tú estás a punto de divorciarte por una causa que no es el adulterio, para. Si es necesario, si están haciendo demasiado daño con sus palabras, ok, si quieren separarse, sepárense un tiempo, pero para orar, métanse con Dios. Tomen las armas que el Señor les ha dado, y que el Señor en su gracia les pueda hacer ver su corazón, que el evangelio les transforme la vida, y entonces puedan reconciliarse. Y créeme que tu matrimonio puede entrar a un tiempo, una temporada mucho, pero mucho mejor que la que tenías. Hay veces que Dios nos permite pasar por momentos así donde no nos damos cuenta de nuestro pecado, y luego viene el evangelio y Dios nos abre los ojos y podemos ver nuestra pecaminosidad, y empezamos a entender el evangelio, empezamos a amarnos y a perdonarnos como Cristo quiere, y entonces nuestro matrimonio se santifica, se perfecciona. Otra vez mi esposa y yo estábamos platicando, y ella me dice: ¿me amas más ahora o antes? Las preguntas de las mujeres, ¿no? No sabe uno qué contestar, porque ay, sabe uno, si acá, no sé si era capciosa. Y le dije: amor, tú lo sabes. No, hermanos, yo le dije: el amor no es una emoción ni un sentimiento, ¿te acuerdas? El amor es una decisión. Y tú has decidido amarme a pesar de mis errores, de mis faltas, y yo decido amarte a pesar de tus errores, tus faltas. Antes de casarnos, en nuestros primeros años de matrimonio, no nos conocíamos bien, pero era después de 3 hijos, 20 kilos arriba y muchas cosas, y yo tomo la decisión y tú tomas la decisión de amarnos. Claro que este amor es más perfeccionado, claro que este amor es más profundo, claro que este amor es mejor, porque ya no está basado en lo que me gusta de ti o no me gusta, aunque si me levanté con maripositas en el estómago. Es una decisión puesta en Dios, de estar convencido, plenamente convencido de que tú eres la mujer que el Señor me dio, yo soy el hombre que el Señor te dio, y hasta la muerte, hija. Muchos matrimonios, y hablo sobre todo los matrimonios jóvenes, el amor que va a sustentar tu matrimonio no es un amor emocional, es un amor que está en Cristo primeramente, y de ahí fluye para darle a tu cónyuge. Nuestra crisis comienza cuando dejamos de ver a Cristo y contemplarlo, y somos engañados por la serpiente para mirar lo que otros tienen y lo que yo, según yo, no tengo. Si tú no estás pleno en Cristo o plena en Cristo, tu esposa, tu esposo no podrá darte esa plenitud. Tú necesitas venir a Cristo. Ahora, si el tema es que ha habido adulterio, si el tema es: pastor, es que pasó en mi matrimonio y no sé cómo perdonarla, no sé cómo perdonarla, es más, no quiero perdonarlo, no quiero perdonarla. En Juan 8 hay una historia donde a Jesús le llevan una mujer sorprendida en el pleno acto del adulterio. O sea, no fue como que sospecharon, no fue como que dicen por ahí, no, la vieron.
Y yo me imagino que esta mujer todavía iba en sábanas, porque así la agarraron de las greñas y se la llevaron a Jesús. Por lo menos así salió en The Chosen, ¿no? Se la llevan a Jesús. Jesús, la ley dice que debe morir apedrada. Seguramente ellos pensaron que Jesús iba a cooperar ahí con las rocas. Y Jesús está escribiendo en el piso, dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y algo sobrenatural pasó ahí, en el sentido de que estos hombres orgullosos, que se caracterizaban por eso, por sentirse tan santos, su conciencia los acusó y empezaron a dejar las piedras, reconociendo que ellos también tenían pecado. Eso fue un milagro, eso. Y Jesús le dice a la mujer: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el evangelio. Jesús nos perdona, nos purifica y nos envía. Mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. La religión dice: no peques más para que yo no te condene. El evangelio dice: yo no te condeno, vete y no peques más. Hay restauración y perdón en Cristo, aun a pesar del adulterio. Si tu matrimonio ha estado pasando por esto, la solución es que nosotros vengamos a Cristo y le pidamos que Él intervenga en este matrimonio. ¿Es un proceso fácil? No lo es. Es un proceso duro, difícil. Pero créeme, no hay mayor cosa que podamos hacer como matrimonio que mostrar la gloria de Dios al mundo a través del evangelio. Cuando un esposo o una esposa perdona a su esposo, aun cuando éste le ha faltado, mostramos el perdón que nosotros mismos hemos recibido. Miren, en la Biblia hay otra historia que es bien difícil, es dura. La historia de un profeta, Oseas, y su esposa Gomer. Oseas era un hombre de Dios, un profeta, y Dios le dice: Oseas, te vas a casar, y te vas a casar con una prostituta, porque yo quiero demostrarle a mi pueblo, mostrarle cómo es su relación conmigo. Y Oseas obedece a Dios. Va y toma a Gomer, una mujer prostituta, y se casa con ella y tiene hijos. Y aparentemente todo va bien. Pero un día de repente Gomer se le desaparece, le deja los hijos y se va a prostituir otra vez. Y Dios le dice: ve por tu esposa, porque así es mi pueblo. Mi pueblo constantemente fornica, adultera contra mí. Va tras otros dioses, va tras otros señores. Él va por su esposa, la perdona y la vuelve a tener en casa. Vuelve a pasar, hermanos. En esta historia, tú no eres Oseas, eres Gomer, para que no te emociones. Pero algunos están diciendo: sí, yo soy Oseas, que hoy perdono. No, somos Gomer. Cristo es Oseas. Cristo nos perdona todos los días. Por eso Cristo dice: perdónense como yo los he perdonado, ámense como yo los he amado. No estoy diciendo que sea de fácil esto, pero si Cristo te ha perdonado y eres consciente del perdón que el Señor te ha dado, entonces Dios te capacita para que puedas perdonar hasta una falta así de fuerte y dura que hay. Si quieres más información sobre esto, pide una consejería matrimonial, porque hay casos donde quizá una persona dice arrepentirse, pero no se arrepiente porque prosigue. Pero si una persona se arrepiente de su pecado, Dios la perdona. Y hemos sido llamados a perdonar como Él nos ha perdonado a nosotros. Hay restauración en Cristo, hay perdón en Cristo. Es posible con la ayuda de Dios y del poder del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie a llorar. Padre, gracias por tu palabra. Nunca, Señor, vuelve vacía. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Y en esta hora oramos por los matrimonios, creyendo que, Señor, tú nos has puesto para que vivamos una vida centrada en ti, una vida que te glorifique a ti. Sabemos que luchamos contra nuestro propio pecado y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Que el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra fluya en nuestras vidas de tal manera, Señor, que la prioridad seas tú en nosotros. Señor, te pido que tú traigas también restauración a aquellos que han estado pensando ya tomar esta decisión. Yo te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, tú traigas sabiduría al corazón y temor tuyo, Señor, y que tú les ayudes, Señor, les hables en esta tarde. Y te pido por aquellos que quizá no están casados, Señor,
aquellos que ya han pasado por un divorcio, te pido que tú traigas, Señor, también en sus vidas consuelo, fortaleza, dirección, Señor. Que si en esta tarde ellos pueden sentirse condenados, que ellos sepan que esto no es de condenación, Señor, sino que hay perdón y restauración en ti. Padre, gracias porque tú eres bueno en todo tiempo. Oramos por tu iglesia creyendo que somos tuyos y solo en ti estamos completamente seguros. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.